Quórum. Con su autorización, señor presidente, asambleísta Ramón Terán. Presente. Asambleísta Glorita Astudillo. Asambleísta Glorita Astudillo. Hoy día por lo menos va a tener rating este tipo con las noticias. Buenos días, presente. Asambleísta Ronnie Eliaga. Buenos días, presente. Asambleísta Raúl Campoverde. Presente. Buenos días con todos. Asambleísta Mae Montaño. Está aquí la asambleísta Montaño. Tenía problemas con el audio, me dijo por interno, pero está en la sesión. Asambleísta Raúl Tello. Presente. El asambleísta Julio César Quiñones también está este momento ya uniéndose. Presente. Perfecto. Listo. Contamos con el quórum reglamentario, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tenga la bondad de dar lectura a la convocatoria. Con su autorización, señor presidente, señores y señoras asambleístas, por disposición del asambleísta Raúl Tello Benalcázar, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con los numerales 1 y 2 del artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, así como los artículos 3 y 5 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a sesión número 043 CEPP-CCS a realizarse el miércoles 3 de junio del 2020 a las 10 horas, bajo modalidad virtual mediante videoconferencia a través de la plataforma aplicación Zoom, para tratar el siguiente orden del día. Primero, constatación del quórum reglamentario. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, recibir en comisión general a representantes de las y los trabajadores de empresas estatales, señores José Chusín, presidente nacional de los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador y empresas públicas, señor Mauricio Hunda, secretario general del Comité de Empresas de Correos del Ecuador, y el señor Marcelo Tapia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador. Cuarto, clausura de la sesión. Hasta ahí la convocatoria, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Tenga la bondad de informar si existe alguna solicitud de cambio del orden del día. No, señor presidente, no ha sido presentada ninguna. Señores asambleístas, ¿está en consideración el orden del día? Aprobado. Sin observaciones, se aprueba, señora secretaria. Entiendo que la señora asambleísta Marcela Holguín nos ha solicitado participar en esta sesión. No sé si ya está conectada. En todo caso, le damos la bienvenida y obviamente la comisión está abierta para recibir a los señores y señoras asambleístas que sin ser parte de esta comisión desean participar. Con todo gusto, son bienvenidos todos los señores asambleístas. Damos la bienvenida al asambleísta Mae Montaño también, que ya creo que solucionó su problema de carácter técnico. Bienvenidos a todos, señora secretaria. Siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, recibir en comisión general a representantes de las y los trabajadores de empresas estatales, señores José Chusín, presidente nacional de los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador y empresas públicas, Mauricio Hunda, secretario general del Comité de Empresa de Correos del Ecuador, y Marcelo Tapia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador. El día de hoy, al enterarse de la reunión de esta comisión con la agenda propuesta, hemos recibido dos solicitudes de comunicadores sociales pertenecientes a algunos medios que nos han solicitado también ser recibidos. En ese sentido,
yo no veo ningún inconveniente en que podamos proceder. Por el contrario, este es el espacio que tiene la ciudadanía precisamente para participar. En ese sentido, que se les incluya a las dos personas, señora secretaria. Tiene la palabra el señor José Chusín. Bienvenido y está usted en el uso de la palabra. Ingeniero Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Legislativa. Y a los asambleístas de la misma, a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Saludarles a nombre de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales, filial a la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Señalarle el papel de la comisión, fundamental, dirigida por el ingeniero Raúl Tello. Acaban de darle un golpe a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Por eso hemos visto la necesidad de denunciar en esta comisión de alto nivel en representación de los trabajadores y los ecuatorianos. Lo que acaban de hacer el tema del gobierno nacional con sector de asambleístas, que son 74, es de grave para los trabajadores y la economía de sus familiares. Levantar en el país la solidaridad y las denuncias que vamos a plantear y plasmar en esta comisión de alrededor de 180,000 trabajadores despedidos a nivel nacional desde la declaratoria de la pandemia y la emergencia en el país. Entre ellos se plantea, como ustedes manejan de manera profunda, el impacto de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas y la Ley Orgánica Humanitaria, que no es inhumana desde el punto de vista de afectar los derechos de los trabajadores. Es un hecho evidente que no hay otro trasfondo de la ley, que representa los intereses de los grupos económicos y banqueros en el Ecuador, impulsadas por el señor presidente de la República, dirigidas por los señores del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que han acabado de hacer aquí en el país? Aplicar estas medidas neoliberales de flexibilización laboral, esclavitud y miseria a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Se acaba o intentan eliminar los derechos conquistados a nivel de los procesos históricos de los trabajadores públicos y privados. Reducción de los salarios. Esto es criminal para los trabajadores. El artículo 328 dice que los salarios son irrenunciables, son intocables, no pueden ser regresivos. Cambio de la jornada de trabajo en el país. Esto es grave lo que está sucediendo. Ahora plantean 12 horas, cuando el Código del Trabajo establece una conquista internacional de 8 horas. ¿Cuál es el tema del impacto y la afectación? Que eliminan horas extras suplementarias y nocturnas. Y se incrementa el ejército de desocupados porque ya no tendríamos los trabajadores públicos y privados el derecho a la jubilación. Por eso, de manera fraterna en esta comisión, que ha tenido el espacio fundamental para recibir a las organizaciones, a quienes representamos, a los sectores públicos y privados, queremos dejar sentado una vez más y condenar a los 74 asambleístas que representan a los intereses del capital aquí en el Ecuador. Y evidentemente no se puede dejar pasar por alto. Ha violentado el gobierno nacional los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la Constitución de la República, el Código del Trabajo, los contratos colectivos. ¿Qué es lo que requerimos en los momentos actuales? Que mediante presión de los sectores laborales en el país, de los asambleístas que se identifican con los trabajadores y trabajadoras, exijamos al gobierno nacional vete esta ley, que es criminal para los intereses de los trabajadores. Esta ley lo declaramos nosotros desde las organizaciones que de hecho y analizado por juristas en el país, que es inmoral, es inconstitucional, carece de derechos y garantías constitucionales. Analizado aquí, esta ley es de la selva, una ley regresiva. Por eso queremos decirle, si no somos escuchados los trabajadores, desde las organizaciones a quienes representamos, organizaciones sociales y colectivos
desde el FUN Nacional en el Ecuador, presentaremos las respectivas demandas de inconstitucionalidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Corte Constitucional. Pedimos, señores asambleístas, mediante esto, hay hechos evidentes, 180,000 por honor al tiempo, en casa de los señores del Juri, 60 trabajadores son como ejemplo, Confiteca 140, Textiles Casalinda 30, Agrictal de las Florícolas, 4,000 trabajadores despedidos, Cayambe, Tabacún del Quinche, Plantean Rencover 200, Colegio Ludoteca 14. Son 180,000, estos son ejemplos en el país de despidos masivos. ¿Dónde está más el impacto de los despedidos? Guayas, Santo Domingo, Azuay, Quito. Esto es lo que requerimos ahora, que esta comisión, al frente el ingeniero Raúl Tello como presidente de ustedes, que se legisle a favor del respeto de los derechos humanos. No podemos estar de acuerdo con el gobierno nacional que intente privatizar 7 empresas que mis compañeros están presentes, Correo del Ecuador, con historia en el tema de la mensajería, de las encomiendas nacional e internacional, quiere entregar a manos privadas. Los ferrocarriles históricos, que ha dado inclusive el conocimiento, el tema de los viajes del paisaje. O sea, quieren privatizar manos privadas y se atenta contra el artículo 33 de la Constitución, el derecho al trabajo. Queremos decirles entonces que sí hemos tenido propuestas desde los sectores sindicales. Generación de empleo a las PYD, que se genere préstamos de bajo interés, que generan alrededor del 80%. Esto no nos han escuchado un sector de asambleístas y no nos ha escuchado los ministros de Economía y Finanzas desde el ministerio, no nos ha escuchado el gobierno nacional. Tenemos propuestas, no podemos aceptar que haya una alarmante cifra de muertos y aprovechándose del contagio y del COVID-19, hoy despida a grupo de trabajadores, quienes generan la riqueza, quienes contribuyen en el desarrollo del país. Queremos dejar planteado entonces que la propuesta inclusive para recuperar el país es el momento del gobierno nacional que asuma la moratoria de la deuda externa para estabilizar la economía. Ahí ahorraría $10 millones al año. ¿Sí? Ahí planteamos el cobro a los que evaden impuestos, a las 500 empresas. Ahí ahorraría 1.500 millones. Ahí estaría el Estado para garantizar la vida de médicos, científicos, de los que están trabajando en primera línea y no proceder a este despido masivo, inhumano que hoy estamos atravesando. La contribución emergente de las grandes empresas con ganancias multimillonarias en el año 2019, $1.000 millones. Ahí está el dinero para que nuestros hermanos ecuatorianos tengamos estabilidad, trabajo y salarios, que exista la dinamización de la economía, que el salario recupere la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra. Entonces condenamos los despidos que hoy el gobierno nacional asume con el Ministerio de Trabajo, que representa los intereses del gran capital acá. Trabajadores despedidos de la concentración deportiva de Pichincha, estando trabajando con años de servicio, evaden la responsabilidad. No es correcto, señores asambleístas y señoras asambleístas, que trabajando 20 años en el sector privado, un ejemplo concreto en el sur de Quito, Confiteca con 19 años, nuestros compañeros les mandan con $2,000 y una funda de chupetes. Esto es violentar y burlarse de los trabajadores. Por eso queremos decirles, estamos nosotros y ratificamos el tema de no concordar con la privatización de las empresas estatales, de los ecuatorianos. Planteamos la recuperación de la soberanía en el tema de petróleo, las telefonías. Ahí nomás tendríamos $800 millones que hoy se llevan con sobreprecios, las telefónicas y las eléctricas. Queremos entonces señalar en esta mañana algunos compromisos desde el lado de las organizaciones. Estos temas no se pueden quedar ahí. Vamos nosotros, frente a los oídos sordos del gobierno nacional, el día 8 a plantear una jornada nacional en todas las provincias del país, 8 de junio del 2020. Y responsabilizamos al ministro del Trabajo, responsabilizamos al gobierno nacional, al sector de asambleístas, que hoy los trabajadores estamos vigilantes, no tienen con mucho respeto en esta comisión
los 74, calidad moral, ética, desde la Asamblea, para mirar ni intentos ni intenciones que de pronto en las próximas elecciones vayan a pedir la voto a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano, porque sí identificamos quienes respaldan a los grupos económicos. Para concluir, señor presidente, ingeniero Raúl Tello, plantearle a usted de manera encarecida a nombre de los trabajadores que estamos viviendo en carne propia el desempleo y el subempleo. Hoy se plantea ya el señor ministro de Defensa, quien sale a reclamar, hacer uso de las armas letales. Eso es atentar contra la vida de los ecuatorianos y de los trabajadores. Hoy van a prender fuego, van a dar bala, pero no vamos a callar la voz de los trabajadores. Aquí tenemos nosotros representación y nuestra carta de presentación es ser responsables, solidarios y defender los derechos humanos. Quiero concluir señalando que se coordine desde esta comisión la comparecencia del señor ministro de Trabajo, que en las provincias que he señalado, Guayas, Santo Domingo, donde hay conflictividad, Azuay, Quito, ahí plantear que las direcciones de trabajo cumplan su papel, de establecer los procesos que se resuelvan los conflictos. Hoy algunos gerentes de empresas públicas y privadas no están cumpliendo con el reglamento del COE, del Ministerio de Salud. Me refiero a la entrega de bioseguridad. 3 muertos en empresa de aseos de calle de Quito y están contagiados alrededor de 25 en las empresas que estamos en primera línea. Esto es criminal cuando no se escucha a los trabajadores. Son básicamente los pedidos que hemos transmitido a esta comisión y muy gratos, ingeniero Raúl Tello, por permitirnos este espacio para que legislen a favor de los trabajadores y los ecuatorianos. Hasta ahí, ingeniero. Muchas gracias, señor José Chusín, por su comparecencia. Le damos la bienvenida al señor Mauricio Hunda, secretario general del Comité de Empresa de Correos del Ecuador. La Comisión de Participación Ciudadana le da la bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Muchas gracias. Buenos días por darme el uso de la palabra. Como es de conocimiento público y aprovechándose de la pandemia, se emite un decreto ejecutivo donde se pone a la empresa en liquidación. Sin embargo, es una empresa que tiene 189 años de vida institucional, que ha servido a la ciudadanía, que ha servido a nivel nacional e internacional en base a convenios de la Unión Postal Universal. Sin embargo, la empresa tiene 900 trabajadores de 10, 15, 20 y hasta 30 años. En ese sentido, se nos quiere afectar nuestros salarios, nuestras alimentaciones, el derecho que tiene nuestra familia, nuestros hijos, y nosotros no estamos de acuerdo con la privatización porque no resuelve el problema, no es la solución. Sin embargo, debo mencionar que la empresa pública Correos del Ecuador no ha cancelado los sueldos del mes de abril y mayo, y tampoco ha pagado los décimos a aquellas personas que no han acumulado desde el mes de marzo. Y con esto quiero decirles, señores asambleístas, que de esta manera se viene atropellando los derechos de nosotros los trabajadores en la empresa pública Correos del Ecuador. Muchas gracias, señores asambleístas, por la palabra. El siguiente compareciente, señora secretaria. ¿Aló? Señor presidente, un segundo. Es el señor Marcelo Tapia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles del Ecuador. Bienvenido, señor Marcelo Tapia. Tiene usted el uso de la palabra. Es grato tener la oportunidad de dar a conocer ante todos los señores legisladores de esta prestigiosa institución, para dar a conocer el sentir de los trabajadores ferroviarios, el sentir de los trabajadores a nivel nacional, que nos vemos involucrados, desgraciadamente, en esta alternativa que ha tomado el gobierno de pretender cerrar, eliminar, extinguir a empresas prácticamente que han sido y han demostrado durante muchos años de historia su compromiso con el pueblo, con el
del pueblo ecuatoriano, Ferrocarriles del Ecuador. Manifestarle a esta comisión nuestro rechazo rotundo a las pretensiones del gobierno nacional. El modelo económico que ha implementado, eliminando las empresas públicas, no es el correcto, no es la alternativa. Ya lo manifestó y lo han manifestado los compañeros que me precedieron en la palabra. Para no redundar en el tema, simplemente manifestar a la comisión que por favor se tome muy en cuenta y en consideración que este modelo económico del gobierno no es la alternativa suficiente. A pretexto de una crisis sanitaria, no es el modelo económico, vuelvo a reiterar. El canal correcto no es ese. Simplemente amparándonos, Ferrocarriles del Ecuador, en el acuerdo 029 del 2008, emitido por el ministro de Cultura en ese entonces, en el que se considera como monumento historial, patrimonio simbólico del Ecuador, a Ferrocarriles del Ecuador. Y haciendo eco a las palabras del compañero representante también de Correos del Ecuador, Mauricio Hunda, me uno a todo el sentir de los trabajadores a nivel nacional. Si defendemos nuestra empresa, estamos defendiendo el derecho del trabajo, el derecho de todos los trabajadores a tener un sueldo digno, a que nuestras familias se vean beneficiadas en este sentido. En Ferrocarriles del Ecuador se verían perjudicados más de 2.000 familias, entre trabajadores, emprendimientos, cafeterías, artesanías. Todo ello conlleva a lo largo de las 57 estaciones con las que cuenta Ferrocarriles del Ecuador. En base a ello, me permito, señor presidente y señores asambleístas, que se legisle igual y se haga conocer al gobierno de que esa situación que nos ha llevado a nosotros a dar la voz de rechazo, piense, se concientice, se manifieste otra política y que ustedes, señores asambleístas, se legisle en favor de los trabajadores, en favor del derecho que todos tenemos a defender lo nuestro. Este patrimonio no es solamente de los trabajadores de ferrocarriles. Este patrimonio es de todos los ecuatorianos, de más de 16 millones de ecuatorianos. Señor presidente de la comisión, le ruego, hemos enviado nosotros cartas al señor presidente. Le envié también la semana pasada la carta al señor presidente de la Asamblea Nacional, al ingeniero César Litardo, para que tengan conocimiento de cuáles son los planteamientos y las razones en las que Ferrocarriles del Ecuador se encuentra abocado. El único camino, vemos, que es el diálogo, es verdad, y el señor presidente lo ha manifestado muchas veces. Para llegar a acuerdos, a entendimientos, es mejor el diálogo. Le conmino al señor presidente a través de la comisión y de usted, señor presidente de esta comisión de Consejo de Participación Ciudadana, para que se transmita igual el sentir de todos los trabajadores, para mantener un diálogo ameno, cordial, para que escuche los planteamientos de los trabajadores. Agradezco esta participación que me ha brindado como secretario del Comité de Empresa Único de Ferrocarriles del Ecuador para dar a conocer la situación en la que se vive hoy en día. Muchas gracias, señores asambleístas. Le agradecemos a usted por su comparecencia. Le otorgamos el uso de la palabra al señor Ángel Ramírez, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, gracias señor presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, señores asambleístas que conforman esta comisión. Agradezco por habernos acogido nuestro pedido para poder llegar igual nosotros a hacer saber nuestra petición, levantar nuestra voz de protesta en vista de que como empleados de empresas privadas dentro de los medios de comunicación, más de 500 empleados están siendo despedidos, desvinculados, alegando el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Si bien es cierto, en sí los compañeros que han sido más vulnerados sus derechos
son los compañeros de Canal 1 Quito S.A., asimismo Canal 1 Quito Guayaquil, con razón social Relag S.A., alrededor de 87 empleados estoy representando porque prácticamente se ha vulnerado los derechos de nuestros compañeros. ¿Por qué se ha vulnerado, señores asambleístas? Pongo en su conocimiento. Porque a nuestros compañeros les despiden alegando en esta pandemia de que no tienen liquidez la empresa. Canal 1, una empresa que está a nivel nacional, pues alegan y les despiden adeudando sueldos impagos por más de 7 meses impagos que están. Hasta la presente fecha no se han hecho presentes. Asimismo, los 13º sueldos, 14º sueldos desde 2019 y los proporcionales. Son más de un mes que la empresa Canal 1 no se ha hecho presente conjuntamente con los empleados a ver de qué manera se les va a pagar. Lo único que nuestros compañeros estamos haciendo es reclamando lo que por ley les corresponde. Están necesitados. Muchos de nuestros compañeros no tienen para sobrevivir, no tienen para pagar el arriendo, no tienen para medicamentos. Adicional de eso, señor presidente de la comisión, señores asambleístas, tengo que poner en conocimiento de lo más grave que es en este tema, es de que los señores dueños del canal, el señor Marcel Rivas, en conjunto con sus representantes legales aquí en Quito, la señora Verónica Bolaños, gerente general del canal, han retenido ilegalmente sus aportaciones que mes a mes han sido descontadas de su rol de pagos. Por más de 5 años están impagos a la Seguridad Social, de los cuales nuestros compañeros en Guayaquil han fallecido 3 por COVID y no han podido hacer uso y beneficio de la Seguridad Social. Asimismo, los que han sido despedidos no pueden hacer beneficios, algunos como el seguro de desempleo. Algunos necesitan el fondo de reserva retirar, que han sido acumulados. Tampoco pueden porque no han sido depositados. Señor presidente, señores de la Asamblea, esto es una violación a sus derechos, es una vulneración prácticamente a sus derechos, es una falta de respeto a nuestros compañeros y a los compañeros que siguen laborando todavía en Canal 1 Quito y Guayaquil. Tenemos familias, compañeros que siguen todavía trabajando, esperando que la situación cambie de algún momento, pues, y cobren sus haberes que por ley les corresponden. Siguen impagos en el tema de los sueldos, seguridad social, todo ese tema. En base a eso, hago un llamado que por intermedio también de su comisión que pertenece, preside, señores asambleístas, pues se haga un llamado a las autoridades competentes, como es al señor ministro de Trabajo, a las autoridades del IES, al director general del IES, al presidente del IES igual, para que tome cartas en el asunto sobre esta situación que está pasando. Ya basta de tanta injusticia. ¿Por qué no han actuado? Han pasado tantos años. La retención ilegal de los haberes, de las aportaciones a la Seguridad Social está tipificada en el COIP. El artículo 242 establece claramente que será con prisión preventiva de 1 a 3 años para las personas que retengan ilegalmente. ¿Qué ha pasado? Claramente dice ahí el COIP que si puede proceder el afectado o el director general del IES, y no lo han hecho. No lo han hecho hasta el día de hoy, no lo han hecho los señores directores, los representantes del IES. Se burlan los señores dueños del canal con el Instituto de Seguridad Social, se burlan con el Ministerio de Trabajo. Hasta el día de hoy no ha habido un arreglo o un convenio, decir, señores, les voy a pagar su remuneración, por lo menos que por ley les corresponde, de los cuales exigimos el pago inmediato a esta empresa, que se ha pagado sus haberes que por ley les corresponde, que son 7 meses impagos. A sabiendas de esos fueron despedidos, señor presidente. Pongo en su conocimiento que por intermedio también de su comisión nos ayuden con este tema, nos ayuden pues a hacer un llamado de atención para que tome cartas en el asunto el señor presidente del IES, el director general del IES, asimismo al Servicio de Rentas Internas y al Ministerio de Trabajo, para que puedan poder nuestros compañeros cobrar lo que por ley les corresponde, señor presidente. Muy amable, gracias. A usted muchas gracias por haber asistido a la Comisión de Participación Ciudadana. Y finalmente el señor Jorge Stier, no sé si está presente, que es periodista de la ciudad de Guayaquil. Sí, señor presidente, parece que tuvo algún inconveniente en conectarse. Sí, tuvo inconvenientes en la conexión. Ya, no se encuentra.
A ver, aquí se han hecho diversas denuncias por parte de los comparecientes a esta comisión. Y en ese sentido, les voy a pedir comedidamente de que nos hagan llegar por escrito tanto las denuncias como los sustentos correspondientes en la finalidad de que en una próxima sesión esta comisión pueda resolver al respecto de exigir de parte de diferentes instancias que ustedes han planteado la atención en esa problemática. Se han hecho denuncias graves al respecto del no pago de las aportaciones en la seguridad social, que eso realmente contraría de manera determinante en el ámbito legal, pero fundamentalmente limita la posibilidad de que los afiliados puedan acceder a las prestaciones que les corresponde en la seguridad social, inclusive quienes han sido despedidos, pero si se mantienen en la seguridad social sin los pagos correspondientes, obviamente no pueden acceder ni siquiera al tema del seguro de desempleo. En ese sentido, consideramos que es urgente que exista una intervención de parte de esta Asamblea Nacional y particularmente de la Comisión al respecto de todo lo que pueda significar vulneraciones de derechos desde los diferentes espacios. Entonces, les voy a pedir que por favor nos hagan llegar esa documentación posteriormente para hacerles para remitirles a los señores asambleístas y poder trabajar una resolución al respecto de las comparecencias que han sido solicitadas y que el día de hoy las hemos procesado en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Les ratificamos nuevamente el agradecimiento por la presencia. Tienen la palabra, señores y señoras asambleístas. Bien, no existen pedidos de intervenciones por parte de los señores y señoras asambleístas. Vamos a esperar que nos hagan llegar los documentos correspondientes para remitirles y obviamente ya en el marco de un borrador de resolución que serán remitidos también a cada uno de los señores y señoras asambleístas, podremos debatir aquello. En ese sentido, les agradecemos las comparecencias, al igual que la asistencia a esta sesión a cada uno de los señores asambleístas. Muchas gracias. Señora secretaria, siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente, clausura de la sesión. Bien, se clausura la sesión con el compromiso de poder procesar los planteamientos que se han hecho el día de hoy en esta comisión. Gracias a todos por la presencia.